Mi nombre es Karina Leguizamón, tengo 48 años y soy de Moreno. Nací en Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza. Me crié en La Ferrere, en Barrio Don Juan, y luego en Loma, en Barrio La Loma. Me crió en mis primeras infancias mi mamá, hasta donde pudo. Después, por situaciones de madre y padre, terminó viviendo con mis abuelos paternos. Y bueno, nada, ahí empecé una nueva historia para mí, porque las primeras infancias, mis primeros pasos fueron abandono, violencia de parte de mis padres, ¿no? O sea, gente que... ¿Nombraste a tu mamá, no? ¿Qué te criaste? Sí, vivía con mi mamá y con mi papá. Por situaciones de violencia y separación me llevan a vivir con mi abuela, pero de un modo muy turbio, porque fue en una inundación, me acuerdo, y mi tía que vivía adelante, mi tía paterna, mi tía materna me lleva a un juzgado en Morón con mis hermanas, que éramos 4 hermanas, Leguizamón. Nos lleva a un juzgado, ahí donde se decide separarnos, porque toda mi familia materna y paterna eran gente de escasos recursos. Después, bueno, era como que elegían piezas, ¿no? Es decir, yo me llevo a Marcela, me llevo a Alejandra, yo quiero a Vane, yo quiero a Gary. Pero yo a todo eso peleaba por vivir con mi papá, en Barrio La Loma, en Leonardo da Vinci, porque todo lo que yo vi, siendo tan pequeña, vi la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Mi papá sufría la violencia. ¿Tu papá? Mi papá era el que sufría violencia, mi papá era el que sufría destratos, digamos, ¿no? Cuestionando tampoco a mi mamá, pero tampoco juzgándola, pero lo que yo veía era que mi papá estaba como en total vulnerabilidad también, ¿no? Era alcohólico, él laburaba, él nos daba todo y venía con juguetes, con caramelos, o sea, con todo. Era un papá, cuando llegaba mi papá era la alegría, y era todo jugar, hacernos jugar, era un niño más con nosotras. ¿Cómo se llamaba tu hijo? Jesús Antonio. ¿Aún vive? Él falleció hace como 3 años, 4. Mi mamá vive en La Ferrere. ¿Y siempre fue así? Sí. Y peor. ¿Tenés algún recuerdo lindo de ella? No tengo nada lindo de mi mamá. Nada lindo. Se lo digo en la cara todos los días, las veces que charlamos por videollamada también. No tengo por qué perdonarle nada, ella es así y que se haga cargo de la vida, ¿no? Pero dentro de todo eso que yo viví en mi infancia, el hijo en el juzgado era mi papá. Yo quería ir con mi papá y la peleé siendo niña. Vos me decías, pero tenés que estar con alguien porque tus abuelos son mayores, pero yo quiero ir con mi papá. Y me llevaron a vivir con mi papá a la casa de mis abuelos. Mi abuela se puso a trabajar en plena crisis, saliendo del 83. Con mi abuelo hacíamos pan casero. Tengo muy lindo recuerdo de mi abuela y mi abuelo. Me inculcaron mucho lo que era la lectura, leer. Eran muy peronistas y yo era muy la contraria. Teniendo 8 años yo ya sabía leer, comprender la lectura, y tenía muchos libros en la casa de mi abuela. En mis ratos libres me ponía a escuchar discos de cuentos, ¿viste? Y leías, ¿no? Venían en cada cuento, en cada libro traía un cuento, un disco, un vinilo, y siempre fue leer, y entre esas tantas lecturas decía,
arriba de la biblioteca había unas cajas que estaban prohibidas abrirlas y era del Ejército Revolucionario del Pueblo. Todo lo que se trataba de Santucho, de Che Guevara, eso estaba prohibido en mi casa. Pero como mi familia trabajaba en editoriales, en encuadernaciones, todos se dedicaban a trabajar en fábricas de libros, se ve que trajeron esos libros y los pusieron ahí para que no los leamos, porque yo era peronista. Hasta la manija, se hablaba de Perón, de Evita y todo lo que venga de ahí. Y mi abuelo era jubilado, cobraba una jubilación muy precaria, muy pobre. Mi papá era albañil, lo habían despedido por faltar de tanto emborracharse. Mi abuela se tuvo que poner la 10, digamos, la 10, salir a laburar para criarme y darme todo lo que me dio, y que es educación, valores, pero también a través de esos valores vi una familia careta, conservadora. Antes de entrar a la casa había una virgen a la izquierda, que antes de entrar tenías que persignarte y cuando salías también. Tomé la comunión, aunque no lo crean, me metieron en la iglesia, me desmayé, me acuerdo la primera vez. Me gustaban los dibujitos de catecismo, pero me gustaba pintar, me gustaba dibujar, era como un modo de irme a la calle, porque no me dejaban salir ni a la vereda. Mis abuelos decían, te puede pasar algo, vos sos una nena, que no sé qué, siempre eso del miedo. ¿Te pasaba algo? No, porque cuando mi abuelo se iba a dormir la siesta y mi abuela estaba trabajando, yo me escapaba a la calle. Mi abuelo se habrá enterado y se hacía el tonto capaz, porque era recompinche mi abuelo, era un santiagueño. No, ni en pedo. No. Mi primer amor yo lo tuve con cartitas, que era el amigo invisible. Se jugaba los juegos del amigo invisible. Y se llamaba Pablo. Un vecino. Después el almacenero, el típico, el hijo de la almacenera, que me tocó la mano y me dio un beso y salí corriendo, me acuerdo. Pero no me gustaba él, me gustaba Pablo. Y bueno, y su hermana era mi compinche. Después, bueno, yo era fanática de Pablo Ruiz, de Tino. En esa época, después ya a los 13, 14, 15, ya iba creciendo. Iba a la escuela, era el bardo de la escuela. ¿Cuál fue tu mayor travesía? El bardo era reprocharle a la maestra porque ella comía tostado de jamón y queso con café con leche y nosotros tomábamos mate cocido con pan. Le dije, ¿por qué ustedes comen eso y nosotros tenemos que tomar mate cocido con pan? Y la maestra dijo, porque es lo que yo me traigo para comer. Me dijo, entonces no comas adelante de nosotros, porque nosotros no tenemos para comer, le decía a mi señorita Mónica Montoya, nunca me olvido porque la tuve de cuarto hasta sexto grado. Me dijo, si no te gusta, te cambias de escuela, me dijo. Bueno, le dije yo, le hablé a mi abuela, como mi abuela no tenía tiempo de escucharme y de entenderme, de hablarme, de explicarme, de por qué el no, de por qué el sí, o explicarme, porque eso también era una abuela conservadora que venía del campo. Su intención siempre fue darme todo lo material, pero yo quería que me abracen. Mi abuelo, yo me lo abrazaba a mi abuelo era reacio, yo le arrancaba un beso, le arrancaba un abrazo, una sonrisa. Siempre fui muy afectuosa con mi familia, con mis primos. Mis primos fueron como esos hermanos y hermanas que no tuve, ¿no? Que me arrancaron. Sí, me enteraba porque antes las conversaciones eran que estás escuchando cosas de grande, vaya para allá. O sea, yo podía estar en las conversaciones de grande. Entonces, como la pieza estaba pegada al comedor, yo escuchaba todo, que hablaban de mis hermanas, me enteraba todo así. O por ahí venía mi abuela materna, me traía regalos. Mi abuela materna también fue una abuela muy presente, trabajaba con cama y su trabajo era todo para sus nietos, regalar a sus nietos, visitar a sus nietos los fines de semana. Mi abuela Carmen
se dedicó también a laburo y después de criar a sus hijos, hijas, a su modo, como pudo también. Empezó a dedicarle mucho tiempo a sus nietos, ¿no? A visitarlos, así, a regalarle cosas. Profesora de dibujo. ¿Por? Me gusta dibujar. Me gusta dibujar, me gusta pintar, me gusta hacer más que nada el dibujo de cosas que está pasando en el momento me gusta. ¿Tenés algún personaje que siempre aparezca en estos dibujos? Sí. Sí, siempre dibujé barrios, casas pobres, platos vacíos. Por ejemplo, nunca dibujé las mesas familias, siempre dibujé una mamá con chicos. ¿Sabes qué? No, qué loco, ¿no? Ahora me estoy dando cuenta. Mamá con hijos. Platos vacíos, migas, miguitas, pajaritos ahí al lado, gato, perro, ¿viste? Y yo creo que eso también era de mi infancia que me dio mi mamá, ¿no? Mi papá. Y después cuando estuve con mis abuelos, tuve educación, escuela, educación, civilización, digamos. Me querían civilizar. Mi abuelo los pucheros, con pan casero. Los pucheros, a la sopa le ponían comino, o sea, como nada que ver. Ahora veo la sopa de ahora con comino, no la veo más. Pero intenté replicar esa sopa, pero nunca me salió como mi abuela. Mi comida favorita era la comida que me hacían mis abuelos siempre. La empanada picada a cuchillo, o sea, impecable. Mi abuelo se peleaba con mi abuela, decía, no le pongas pasa de uva. Mi abuela decía, entonces hacete tu empanada vos, santiagueño bruto, ¿viste? Es como que se escuchaba eso, el santiagueño contra la tucumana, ¿viste? Y yo estaba del lado siempre de mi abuela, ¿viste? O sea, mi abuela peticita, la abrazaba, era muy abrazable, ¿viste? Mi abuela. Superpoderes. Sí. Superpoderes, yo le sacaría el poder a todos los ricos que nos robaron, porque hoy todo lo que les sobra a los ricos y lo que nos robaron a nosotros los pobres, para devolvérselo a los pobres, tipo el Robin Hood. Porque yo nunca tuve los 4 platos de comida como muchos hablan, ni en el 83, ni en el 90, ni en el 2001, ni en el 2009, nunca tuvimos 4 platos de comida. El que lo tuvo o la tuvo fue muy privilegiado. Era o comer al mediodía o a la noche. Y el té era mate cocido con pan. Qué gracia. Gracias porque el que me prohibieran me enseñó a ser curiosa. Y aprendí a leer la Revolución Rusa a los 9 años y empecé a buscar los diccionarios las palabras que no entendía y que me perdone porque me fui, porque ella no me escuchaba, porque mis tíos me abusaban y si yo le decía no me iba a creer. Pero me fui por eso, porque mis tíos, cuñados de mi papá y el hermano de mi abuela me abusaban de niña. Eso le diría, que no me fui porque ella cometió un error o porque yo quería irme. Entonces como que yo siento que también hay primas que han sido abusadas y que no se animaron a decirlo. Me fui al Mercado Central a tomarme un camión que me lleve a Carapachay y de Carapachay me llevó el camionero me enamora y yo con tal de irme a Granbur a buscar a mis tíos maternos, a mi tío Tuli y a mi tía Orfelia, que los amo, que ellos están vivos, los amo, me llevó chabón de 38 años, yo iba a cumplir 15. Y me llevó a la casa de mis tíos y yo acordándome, porque entre ese acuerdo
El recuerdo muy turbio, me acuerdo que cuando era chica yo viví con mis tíos también, porque mi hermana tuvo tuberculosis de chiquita, estaba en el Muñiz y me cuidaban mis tíos paternos con mucho amor, siempre amoroso. Y ahí me fui a Granbur con mis tíos paternos y empecé a trabajar de ayudante de cocina, después de empleada doméstica. Y bueno, nada, siempre me empecé a meter en el mundo del punk rock, los hardcore, o sea, los pogos, la birra, porque no podés digerir todo lo que te haya pasado tan rápido, ¿no? Porque no se sana tantas heridas y lamentablemente uno no sabe lo que le pasa. Entonces, cuando vos no sabes qué te pasa, te tomás una birra y sentís que estás re relajado. Y lamentablemente te convertís en una adicta. Sí, siempre le hablo a los chicos del barrio, a los pibes. Te destruye el cuerpo, te destruye las tripas, te enferma. Hay otros modos de sanar sin drogarse. No es casualidad que hoy tenga una remera de cannabis. Hay otros modos de sanarse. Hay otro modo de buscar ayuda también, ¿no? Antes no había ayuda, o sea, ahora sí podemos hablar con el vecino, ahora sí hay un poco más de empatía que antes. Antes era la zorra, la puta, el drogado, no sé, pero no se hablaba del violador, del golpeador, de los padres que abandonaban sus crías, porque no querían ser padres. Hoy se puede comprender por qué abandonaron a sus hijos, digo, por eso uno luchó por el aborto también, ¿no? Elegir si querer o no ser madre, ¿para qué querer? Yo siempre le dije a mi mamá, ¿por qué me tuviste? Y bueno, si te hubiera podido sacar, te hubiera sacado, pero me cobraban caro, decía mi mamá. Mi mamá siempre reconoce que no nos quiso, ¿entendés? Por eso la comprendo. Pero no la juzgo, por eso le hablo, jodemos, nos chicaneamos, ¿viste? Como, está todo re bien ya, ¿viste? Con ella, o sea... sí, la cuidé. Perdonar a veces también, ¿no? Porque ¿sabes que si perdonás, sabes que la mochila que te sacás? Y cuando vos perdonás a esa persona que te hizo tanto daño, ¿no? Yo hablo de mi mamá, no de un violador. Sí. Un violador no puede perdonar, jamás. Yo no podría perdonarlo un violador, ¿no? Pero una mamá es una mamá. Yo muchas veces lloré por mi mamá siendo grande, cuando estaba pariendo a mis hijos, quería tenerla a mi mamá. Lloraba cuando mis hijos estaban enfermos, decía, mami, ¿qué tiene, mami? O sea, en todo momento, yo el otro día hablaba con mi hija, le digo, como decía, yo no sé por qué cada vez que me agarran los ataques de pánico digo, mami, 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 como que la busco a mi mamá, ¿no? Es como muy loco. Y mi mamá parece re loco porque me llama en ese día justo, siempre me llama cuando, como que estamos conectadas, ¿viste? Yo creo que el perdón a las mamás y a los papás es importante para nosotros como hijos, porque no somos quienes para juzgarlo. Si todos cometemos errores, nadie es perfecto. Yo creo que cuando uno perdona se saca muchas cosas. Ahí empieza a salir todo, ¿viste? Como que sentí que sale todo. Ya una vez que le pedí perdón a mi mamá, empecé, me acuerdo de esto. Empezó a salir muchas cosas y ahí como que siento que empecé a cambiar y a evolucionar yo también como persona.
Después que me fui a Grambur empecé a trabajar con cama, trabajé en parrillas, ayudante de cocina, mesera. ¿Cuál fue tu mejor trabajo? ¿Cómo? ¿Cuál fue tu mejor trabajo? La parrilla. Me encantaba, que fue en Tortuguita con Carlito y Elsa. Y ellos me enseñaron a cocinar, y ahí como que empecé también a ver un poco de familia, ¿no? Una familia emprendedora, cómo trabajaban en equipo y eso, ¿no? Después, un día aparece mi hermana de las Ferreres, 2 años más grande que yo, ella, Marcela, a pedirme ayuda, que sufría violencia. Vino con un crío en la mano y otro recién nacido. Me aparece en la casa de mi tía y me cuenta escondida que el marido le pegaba, ella se casó con un hombre mayor, teniendo ya 14 años también, y que le pegaba, la violaba, la golpeaba y bla, bla, bla. Y yo ante eso, bueno, o sea, me fui con mi hermana. Yo ahí ya tenía 16 años por ahí, 16 y medio, ponele. Me voy a la Ferrera, armé una estrategia de fuga de la casa de mi mamá, porque ella vivía dentro de la casa de mi mamá defendía al violento de mi hermana, al violador de mi hermana, el padre de todos mis sobrinos. Siempre anduvo enfierrado porque trabaja en seguridad. Ante eso le digo, bueno, empezamos a conspirar cómo irnos con las crías y terminamos en una casa en Morón de un amigo de mi hermana. Después, bueno, mi hermana trabajaba en un prostíbulo, yo cuidaba a las crías, odiaba cuidar las crías porque, o sea, no eran mis crías, yo era una guacha. Aparte yo andaba en el mundo del punk, del rock, y, o sea, el anarquismo, desde los 14 años y como que yo no quiero ser mamá, dije, listo, no quiero ser mamá, y le planteé que no quería cuidar a los críos, y ni aunque ella me pague, o sea, no era lo mío. Y después, igual los cuidaba con mucho cariño a mis sobrinos, ni loca los traté mal, para nada. Siempre le cuento anécdotas a mis sobrinos tan grandes, ya son padres todos, mi sobrina y mi sobrino. Y la seguí un día a mi hermana y entró a un bar, para mí era un bar, y después empezó a mirar y era un cabaret. Nunca había visto un cabaret, yo me imaginaba, como viste, en Moulin Rouge, viste, pensé que era un cabaret, pensé que los cabarets eran así, me senté en un sucuchito así en un rincón oscuro, veo actores, veía. Cuando mi hermana no salía más, desde donde se había metido en unas cortinas, veo que sale una vedette de ahí adentro. Era una hermosura, era mi hermana. Y dije, no, esa es mi hermana, no puede ser mi hermana, no. ¿Viste? Como te quedas en shock, dije, no, esta puede ser mi hermana. Una hermosura, una belleza, era mi hermana. Y bueno, y ahí es como que comprendí, dentro de lo que pude comprender, me tomé un porrón, me acuerdo, de birra, porque no podía entender. Y me fui del lugar y no podía entender. A la primera de cambio me cruzo en un kiosco, me agarré compré una ginebra, un gin, y me quedé en una esquina llorando, tratando de comprender, o sea, ¿por qué terminamos así, no? Las hermanas, y sin ayuda, ¿qué puedo juzgarla? Decía. Y no tenemos nada, o sea, estamos en la lona, digo, yo con lo que yo ganaba en mis laburos de restaurantes, ella lo ganaba en un día, lo que yo ganaba en una semana. Entonces, sin dudarlo, le dije a la semana o al mes, no me acuerdo, y yo quiero trabajar acá, le dije. No, vos sos menor, pero me meto así, asá, le dije, lo hago con carpuza, guara, pum, ¿viste? Y me hice un par de clientes, después no trabajé más, porque me pongo en pareja del pedófilo, él tenía 29, yo tenía 16 y pico, y meses, no tenía ni 17. Sí, yo salí, mi primer cliente fue un actor. El chabón sabía lo que era carne fresca, ¿no? O sea, era una guachina y
Y el violador, que es este actor, no lo voy a nombrar porque son como ética del oficio, ¿viste? Como decir, no pueden mandar en cara a nadie. Y me pagó buena plata y me gustó. O sea, cuando te da esa plata que te dan en una semana con la propina y todo, y o sea, nosotros que estábamos en situación de calle, en una casa prestada, con crío, y yo me fui al AFE y me compré todo droga. Al otro día fui con toda la furia, o sea, la furia a trabajar, decir, ¿no? Fui con mi vestido, ahí te daban ropa, pintura, tacos, lo que vos querías, ¿no? Como un camerino, digo, ¿no? ¿Y te tocó alguno así desagradable que no querías? ¿Pero no te quedaba otra? Desagradables no me tocaron. ¿No? No. Pero así alguien como, bueno, no yo creo que era psicológico lo desagradable. Porque vos cuando vas decidida a trabajar, lo desagradable era que no te paguen bien. Y si vos me das $10.000 ahora, y yo, para mí vos sos no sé, el Brad Pitt de Moreno. Y vos me das $10.000 ahora y para mí no va a ser desagradable. O sea, la plata lo puede todo, te digo, más en las situaciones de vulnerabilidad que estamos las mujeres. Y más que nunca vimos tanta plata, yo nunca había visto tanta plata, me acuerdo. Y, o sea, me costaba llegar a esa plata, ¿viste? Así, llegar cansada, las manos repeladas, la bandina, que esto, que lo otro, todas paspadas mis manos. Me acuerdo, me ardía, pero después fui sanando, bueno. Y trabajamos un tiempito nomás ahí, nos tomamos el palo. Ella vuelve con su compañero y yo me quedo en pareja con el papá de mis crías, más grande, que al ver que mi mamá no estaba de acuerdo, o sea, todos me cerraron las puertas porque es el chabón grande, como seguí con ese tipo. Al tiempo fallece mi abuela, mi abuelo, como que todo fue muy rápido, fue muy loco, ¿no? Yo tenía a Ana, mi hija mayor de 16 años, y de 6 meses, ella ya tenía 6 meses, fui al velorio de mi abuela, después al tiempo fallece mi abuelo, y cuando fallece mi abuelo quieren que yo me vaya a vivir a la casa de mis abuelos, porque era mi casa, era donde yo me crié, pero bueno, esta persona que estaba conmigo, innombrablemente, el innombrable pedófilo violador, padre de mis hijos mayores, no quería. Entonces, bueno, me quedo en esa casillita acá en Paso del Rey, en barrio franciscano. ¿Por qué le decís así? ¿Por qué le digo así? Porque se abusó de mi vulnerabilidad. Yo tenía 16, iba a cumplir 17 recién, tenía 29 años. Y me golpeaba, no me dejaba tener contacto con mi mamá un día vino y me tuvo que hablar en secreto. Y ahí cuando me habló en secreto me pegó, me maltrató, me desfiguraba a palo, me violaba. No te puedo contar porque yo como que lo cuento como algo natural, parece, porque ya lo superé, lo asimilé. Lloré 1000 veces de cómo me ultrajó mi cuerpo, ¿no? No me dejaba cuidarme para que no tener hijos, no me dejaba hacer los DNI de los chicos, eran NN. En el 2001, cuando se caen las Torres Gemelas, más o menos, pasado todos esos eventos, me acuerdo, viene Navidad, Año Nuevo, yo premedité, organicé para escaparme, me pude escapar sola, me ayudaron mis amigas, después recuperé los críos, como que secuestrando a mis hijos. Él me encuentra a la casa de mis amigas que vivían en Asunción, entró como con toda su banda de amigos, eran amigos entre comillas, eran 2, pero 2 peligrosos. Nos cagó a palo a todas y me saca a mis hijos, se los lleva de los pelos a 2 o 3 de mis hijos que se resistían, que no querían ir con él. Después estuve con burocracia judicial, estaba el juez Radrizani, que me dio una audiencia, en ese momento era juez de paz, me dijo, pero ¿por qué decís que tu marido te viola? Es tu marido, ¿cómo te va a violar?
Después me decía, si te pegas por algo hiciste, si vos trabajás de prostituta, y obvio, un marido se va a poner mal, me decía. Entonces yo sentía que era verdad, que era culpable yo de todo, hasta que, bueno, por fin él comete uno de sus graves errores de intentar matar a su mejor amigo, degollándolo, apuñalándolo, y ahí pude recuperar a las crías mayores, que eran 5, todos chiquititos, chiquititas así, y empezamos a lucharla, ¿no? A todo eso, bueno, fueron pasando cosas, situaciones emocionales. Yo empecé a trabajar de prostituta en la calle, eso es de público conocimiento, todo Moreno lo sabe, todo mi barrio, mis hijos, todos, y empecé a progresar. Y tuve una nueva pareja, esta pareja no sabía, pero la piloteaba porque no la quería perder, bueno. Después, bueno, nada, el tiempo pasó, él sale de estar preso, pero ya con una medida distinta, porque un criminal, un asesino, intentó asesinar, hasta que en ese régimen de visita se lo otorgan y él abusó de su propia hija, de mi hija, y bueno, después termina preso, 4 años. Ahí estaba la justicia patriarcal, todavía no estaba la ley 26485. Entonces como que me costó mucho conseguir el juicio con perspectiva de género, nos hicieron pasar por todas las pericias habidas y por haber, o sea, es mucha la historia que pasé con este demonio de persona, ¿no? Y después, bueno, nada, la pareja que yo tenía también, yo siempre dije, era menos peor que el otro, pero no dejaba de ser peor, ¿entendés? Entonces pero que ya estaba como, esta persona me decía, yo le decía, ¿puedo ir a la casa de mi amiga? Le decía, y esta persona, que ya falleció, que es el papá de mis hijos, de los Romero, me decía, yo no soy tu papá, no me tenés que pedir permiso, como que él mismo me fue diciendo que yo confío en vos, allá vos lo que hacés, me decía, ¿no? Como que esa libertad se convirtió en libertinaje después, ¿no? Como claro, de salir de la jaula y de repente volar y decía, ay, me deja salir, decía, viste, como claro, el otro no me dejaba salir ni a la vereda. Entonces, bueno, después de ahí ya me empecé a conocer más gente, en Paso del Rey, yo por eso digo, no la podés caretear, yo no la puedo caretear Moreno, porque todo el mundo me conoce en Moreno, digo, mis vecinas me ven, me dice, Cari, ¿te acordás cuando corrías y pedías ayuda? Cari, mirá qué lindo que están tus hijos, y pensar que pasaste tantas cosas. Gente mayor que me ve hoy, me dice, Cari, yo siempre te veo en la tele, o cosas así, como que se sienten re contentas que yo esté bien. Bueno, cuando me fui a vivir a Casasco, empecé a cambiar también, ¿no? Porque fue un barrio que nos dejaron ahí, 600 viviendas, casi 600 viviendas. Nos encontramos con nada, o sea, con casita. No teníamos jardín, no teníamos plaza, no teníamos escuela, no teníamos insumo ni personal como para abastecer más de 600 familias, porque dentro de una familia había más familias, o sea, había mamá que tenían hijas con nietos, y bueno, como que no teníamos plaza, iluminación, primaria, secundaria, no habían vacantes, muchas juventudes dejaron de estudiar. Empezamos a conocernos en el 2009 con la gente, más allá de que en el 2006 se entregaron las viviendas. Empezamos a hacer asambleas barriales, y ahí surge el que me ponen al frente de las comisiones. Era la que más me animaba a hablar, pero fue por una cuestión de que veía que nadie se animaba a hablar, ¿no? Como a representar el barrio, ¿no?
Y me ponen en ese lugar y fue como una mochila repesada que la tenía que llevar y digo, bueno, enfrenté tantas cosas, digo, ¿por qué no enfrentarme al poder político, no? Que nos dejó ahí tirados, o sea, te di la casita y nos olvidaron. Y al principio fue una alegría, pero después se fue transformando en una angustia enorme y esa angustia la transformamos en lucha, ¿no? En pelear y luchar, hacer piquetes en el municipio, tanto a Mariano West como a... empezamos a luchar contra los intendentes que estaban de turno y a presentar petitorios con organizaciones sociales, políticas, culturales, independientes, por espacios culturales para juventud, jardín, más insumos, más personal en las salitas, y de a poco se fue viendo el fruto. Yo tengo petitorio todo documentado, firmado, promesa de entrada, expediente, todo lo que digo, tengo pruebas. Y luego, bueno, vinieron las estafas de las casas, de las ventas, empezamos a luchar para que se regularice, el cual, bueno, que recibimos de parte del Estado municipal represión, heridos, detenciones. También tomamos el juzgado de paz contra Radrizani, que era el que daba la orden de desalojo a personas estafadas por haber comprado las viviendas, hasta que después, bueno, conseguimos que baje gente de la Nación y de la provincia, que era el Instituto de la Vivienda, en conjunto con el IDUAR, articulando, haciendo censos. Bueno, regularizamos nuestra situación de viviendas y nos empiezan a entregar las escrituras, que aún siguen siendo entregadas, ¿no? Nos regularizan esa situación, empezamos en el 2009 se inaugura Casa Joven. Casa Joven fue inaugurada vacía, con una mesa de ping-pong, y al mismo tiempo se inaugura un destacamento policial para cuidar los country de las personas ricas de Moreno, frente de nuestro barrio, como que nos tenían miedo, ¿no? Hicieron túneles, ¿no? Para no juntarse con nuestro barrio, ¿no? Y ahí vimos que venía algo peligroso, que era el destacamento, ¿no? Estábamos también luchando por justicia y aparición de Luciano Arruga, entonces no queríamos que pasara lo que le pasó a Luciano Arruga en nuestro barrio, ya que muchos y muchas juventudes habían desertado la escuela, empezó a entrar la droga, a mansalva. No te estoy hablando de transita ni nada, estoy hablando de narcos pesados, el cual, bueno, después empezamos a juntar firmas. Fue una situación muy compleja, que también con el tiempo hacen allanamientos, y me allanan a mí también, ¿no? Que eso es de público conocimiento. Me acusan de, no sé, no me acuerdo, de encubrimiento y cosas así, que es una causa armada, que me la representó el doctor Eduardo Suárez y Gabriela Conder de la Gremial de Abogados, junto con organizaciones de acá de Moreno, me apoyaron y bueno, y consigo una probation, o sea, la causa ya estaba armada. Después de eso viene la lucha contra la violencia machista en el barrio, muchísima violencia sufrían las mujeres, madres jóvenes, el cual las madres grandes, que ya habíamos supervivido a estas violencias, empezamos a hacer grupos de autodefensa, ¿no? Llamar al 911 era como, no sé, le decías al 911 es allá y el 911 se iba allá. Entonces nos defendíamos como manadas de barrios, ¿no? Con las vecinas, y luego empezaron las soluciones de la plaza, luego inauguraron el jardín preescolar, que lo pedíamos muchísimo. Hoy, como lo veo, lo demonizaron mucho, nos estigmatizan demasiado ya, pero no ven lo valioso que es y la historia que tiene ese barrio.
ese barrio tiene mucha historia de resistencia. Muchos de los que hoy gobiernan en el municipio de Moreno lo saben. Como saben que va a haber existencia y resistencia, porque existimos, ¿no? Y ahí están germinando esas semillas de la rebeldía, por lo que yo veo, más allá del lumpenaje que hay, porque en todos los barrios hay personas lumpenes, personas ignorantes que hablan porque le dice su puntero, de que el pibe es un delincuente, es un chorro, es un drogadicto, es esto, lo otro, pero no se dan cuenta que están estigmatizando a la juventud y criminalizándola como algo peligroso, cuando el peligro es el que gobierna, es el que nos robó todo, porque no somos pobres porque nacimos pobres, nos hicieron pobres los gobiernos, nos robaron todo, porque hoy todo lo que a ellos les sobra, vivir en country, vivir en lugares privilegiados, ¿no? Como mansiones, eso es la plata que nos robaron, que hoy falta en los barrios, en educación, en urbanización, en escuelas de arte, donde toda la juventud pueda explayar el potencial, porque en mi barrio vas a encontrar cantantes, vas a encontrar artistas de pintura, de dibujo, caricatura, vas a encontrar de todo, personas valiosas, pero prefieren ver lo malo, prefieren ir a lo fácil en vez de ayudar. Te criminalizan, te demonizan, te encarcelan, te hambrean. Entonces como que yo veo como un entrevero de cosas, ¿no? Vos me preguntás cómo veo a mi barrio. Yo a mi barrio lo veo muy empoderado, muy preparado y no le tenemos miedo a nadie porque hasta nos robaron el miedo. O sea, ni miedo tenemos ya. ¿Qué más nos puede pasar? ¿Cuántos pibes murieron? ¿Cuántos pibes se suicidaron? ¿A cuántos pibes nos arrancaron de nuestras casas como los peores criminales de la historia, ¿no? Cuando los criminales en realidad son los que gobernaron Moreno y nos robaron todo, pero prefieren echarse la culpa entre ellos y nadie se hace cargo de lo que genera, ¿no? La pobreza, la marginación, la estigmatización, o sea, todo eso lo genera los medios amarillistas, los medios que prefieren apuntarte y no ayudarte y no transmitir, haciendo una síntesis y una lectura acorde a cada barrio, porque cada barrio tiene una historia, pero yo creo que Casasco es un barrio de resistencia y de lucha. La economía, como viene, y la descomposición política genera la descomposición social abajo. Al cómo viene la economía, al cómo viene la descomposición política hoy, yo no veo que vamos a cambiar o nada. Entonces como que tenemos que prepararnos ya para como una guerra, ponele. Van a venir por todos los pobres de los barrios. Yo creo que para levantar Moreno va a pasar más de 20 años. Y para levantar Moreno hay que levantar un país también, y una provincia, y hasta el día de hoy solamente escuché una sola persona que esté preocupada por la juventud. Políticamente digo, ¿no? Una persona política partidaria. ¿Quién? Eduardo Balam. Habló con muchas vecinas, con muchos vecinos, escuchó la juventud. Dio la cara por el barrio cuando saquearon, cuando los allanaron, cuando les llevaron presos, presas. Yo creo que los políticos no van ahí. Muchos te dicen no compró con la delincuencia, no, con esa gente no, o no van a eso, ¿entendés? Y las instituciones son muy pocas. Y yo creo que estar dentro de hoy de la Comisión Provincial por la Memoria para mí es un privilegio. Es un orgullo y un honor representar a una institución el cual tiene una historia y una trayectoria muy grosa. Más con los abogados y abogadas que hay ahí, como Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, Roberto Cipriano, que siempre están como
Rodrigo Pomares, o sea, hay un equipo tremendo en la Comisión Provincial por la Memoria, pero somos tan pocos que no llegamos a abarcar a toda la que es la provincia de Buenos Aires, pero que estamos, digamos, ¿no? Como esta militancia también te da esos privilegios de ser parte de un programa como el Punto de Denuncia a Tortura, bueno, y un montón de cosas, ¿no? De conocer tanta gente como periodistas, o sea, levantar el tubo, llamar, hacer redes. Yo creo que Casasco existe porque resiste. Bueno, Dante, antes de nacer ya me dijeron que se venía un bebé a cambiarnos la vida, que iba a ser varón, que no le pongamos nombre con I. Bueno, yo soy muy de las brujitas, ¿viste? De mis ancestros. Yo vengo de los pueblos originarios de Aguita y ya me habían dicho que iba a ser varón, que nos iba a cambiar la vida, no solamente a mí, sino a todo mi entorno. Y cuando nace Dante, nace con síndrome de Down. Y no solamente eso, o sea, la persona con síndrome de Down, un bebé con síndrome de Down es lo más hermoso que le puede pasar a una mamá, pero nació con cardiopatías e hipotiroidismo, ¿no? Que es el que te baja de peso. Y eso le costó mucho conseguir el peso adecuado para ser operado. Por Dante hicimos mucho, yo creo que a todos nos tocó el corazón y hoy se acuerda mucha gente de Dante. Tengo una amiga que estudió enfermería porque Dante la motivó, ¿no? Como a ser enfermera. Andrea se llama. Y Dante fue un ángel de pasadita, vino a enseñarnos un montón de cosas. Y si hay algo que yo aprendí de Dante, fue la paciencia. La paciencia, yo siempre dije, era amarga, era muy amarga la paciencia de que a cuenta gota subía 100 gramos, 200, 300, 100, bajaba, subía, y yo estaba muy nerviosa, quería que suba de peso para que lo operen urgente porque podía pasar lo que pasó, y aprendía como que él la pasaba piola, ¿viste? Él estaba ahí adentro con su paya médico, con los mimos de los doctores, los mimos de los hermanos, de su papá y de su mamá. Y como que de repente me lo llevo a mi casa y le agarro un virus, o sea, era un virus lo que tenía, era como una gastroenteritis que me lo bajó rápido de peso y le empieza a agarrar paros y lo llevo urgente a la clínica Mariano Moreno, que fue el peor error que pude cometer en mi vida, porque no sabían lo que era la cirugía que tenía que ponerse, hacerle el catéter a Dante por vía arterial, porque Dante no tenía masa muscular porque era muy flaquito, y tenía que poner la hidrocortisona y no sé qué más, todavía, ¿cómo se dice? Intravenosa, y muere a la media hora que llega a la clínica, porque entre que le hicieron los papeleos y la internación y el pedido de traslado al Franchina 11, qué sé yo, bueno, lo suben arriba y yo me quedo ahí. Y cuando sale el médico me dice, mamá de Delgado Dante, soy yo, le dije. Dante falleció de 2 paros cardíacos, así, boom, me lo dice, como se me apagó la tele. Se me apagó la tele por 2 meses. Y como que ahí lo peor me pasó. Y dije, no hay nada peor que te pueda pasar que enterrar a un hijo. Por eso hoy yo siempre digo, ¿qué más me puede pasar si ya lo peor me pasó? Dante hoy es mi luz, mi mejor pensamiento, y me llena de ver las fotos. Me acuerdo de la sonrisita que pegaba a través de la tráqueo y me río, ¿no? Me río, y era pillo, era muy pillo.
era música, lloraba y yo le ponía los auriculares y se callaba. Quería escuchar rock, yo le ponía rock. Era rock nacional, le ponía despacito y se quedaba calmado y se quedaba succionando su lengüita. Era muy pícaro, a través de nuestras miradas nos decíamos todo con Dante, como diciendo, ay no, dale, decía, yo me miraba con su lengüita, bueno, dale, ahí le hacía con la jeringa le pasaba por la sonda su comida, su todo, y después se quedaba dormido. Esto era como tener un bebé normal, pero nada más con otra atención distinta, ¿no? Pero hablábamos a través de nuestras miradas. Y Dante, lo que me despertó en mí fue la ternura, pero también el endurecerme, ¿no? Lo peor ya me pasó. Y yo cuando me enojaba mucho pensaba en él y me daba bronca. La pobreza. Cuando hablan de pobre, hablas de pobre. ¿Sabes lo que es no tener para un remis? Correr hasta la ruta que te lleven. No tener para un remis. Esos 15 minutos eran importantes para que pueda llegar al cirujano y que le pongan el catéter y viva. Y después muchos romantizan con la pobreza. Hablan de pobres. Digo, no saben ni siquiera lo que es ser pobre, porque son 15 minutos cruciales para salvar la vida de un bebé o a cualquier persona de un barrio, ¿no? Y hoy hablan de pobreza con tanta liviandad, o decir, yo era de un barrio pobre, como los marketing que hacen de Mariel Fernández. Yo compraría ambulancia y la dejaría 24 horas en un barrio, o haría una salita comunitaria con toda esa plata que ella gana. No viviría en un country. No quisiera vivir en un country. Quisiera hacer salitas por todos lados para salvar muchos Dante. Me sentí re cómoda, como en casa, porque estoy acá con periodistas, amigos, y la verdad es como, ojalá que se pueda transmitir y se pueda comprender también, porque a veces uno comprende lo que le conviene. Porque la gente a veces dice, pero ahí ya te empiezan a atacar, pero bueno, yo creo en ese mundo donde quepa muchos mundos, ¿viste? Menos los ricos, que no hayan tantos ricos, que no hayan ricos ni pobres, que dejen de existir los ricos y los pobres, que existamos un mundo igual, no desigual.